Me gustaría que nos pusiéramos en este viaje que vamos a hacer por la vida de Frida Kahlo en situaciones. Estamos en México, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de una dictadura de 31 años. El dictador era Porfirio Díaz. Y si bien es cierto que le gustaba identificar el año de su nacimiento con el del inicio de la Revolución Mexicana, que duró otros 10 años, desde 1910, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en verdad 3 años antes del inicio de esta revolución, en 1907, en la Casa Azul, una hermosa construcción del barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Ella era la tercera de 4 hijas de Matilde Calderón y Wilhelm Kahlo. El padre de Frida nació en Alemania en el seno de una familia judía húngara acomodada y se trasladó a México en 1891 por la mala relación que tenían dentro de la familia. Allí Wilhelm adoptó el nombre de Guillermo y se convirtió en fotógrafo profesional. La madre de Frida se llamaba Matilde, nació en México, en Oaxaca, y había llegado al DF, al Distrito Federal, unos años antes. Guillermo Kahlo, el padre, recibió en 1904 el importante encargo del gobierno de tener que fotografiar el patrimonio arquitectónico prehispánico y colonial del país. Kahlo era muy exigente en el enfoque y tenía una percepción muy objetiva, obsesionado por el aspecto compositivo y el cuidado de la luz y la sombra en su fotografía. Mientras, en las salidas del padre, su hija lo acompañaba y observaba cómo lo hacía. Todo aquel esmero y atención en el detalle fue aprendido por Frida y más tarde los aplicaría en sus trabajos pictóricos. Frida tenía 2 hermanas mayores, Matilde y Adriana, y una menor, Cristina. Frida solía contar que su madre no había podido amamantarla por el nacimiento de su hermana Cristina 11 meses antes. Por esta razón tuvo que amamantarla una nana, a quien retrató en Mi nana y yo, una obra realizada en 1937 y en la que el rostro de la nodriza, desnuda de cintura para arriba, está sustituido por la máscara de piedra precolombina. Frida no tuvo el cariño ni la dedicación de su madre, lo que explica las tensas relaciones que siempre mantuvo con ella, a quien llegó a calificar de calculadora, cruel y fanática religiosa. Por el contrario, su padre fue para ella una persona entrañable y cariñosa. Guillermo fue para ella ejemplo de amor y trabajo, una persona que la comprendía completamente. Esos sentimientos aparecen reflejados en El retrato de mi padre, lienzo realizado en 1951. Frida recordaba que cuando enfermó de poliomielitis a los 6 años, él se ocupó de ella con gran dedicación durante los 9 meses que duró su convalecencia. Pero a pesar de los cuidados, su pierna derecha quedó más delgada y corta que la otra, lo que la acomplejó. Intentó esconder este defecto bajo pantalones y más tarde bajo largas faldas mexicanas. Su padre la enseñó a utilizar la cámara y a revelar, retocar fotos y técnicas de pinceladas precisas y breves que van a aparecer en los estilos de sus cuadros. Ella misma reconoció la vinculación entre el arte fotográfico de su padre y su técnica pictórica y solía decir que sus cuadros eran como las imágenes captadas por aquel para ilustrar calendarios, con la única diferencia de que ella pintaba los calendarios que se encontraba dentro de su cabeza, en lugar de fotografiar la realidad exterior. Ya en la adolescencia, en la Escuela Nacional de México, se vivía una efervescencia cultural, coincidente con los primeros muralistas mexicanos, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros o Diego Rivera, este último casado con Lupe Marín. Él pintaba el fresco La Creación, y allí al parecer la curiosidad de Frida con 15 años la llevó a interesarse por el trabajo de Diego. La escuela, dividida en grupos, en 2 grupos, Frida formó parte de los cachuchas, que era el nombre que recibían por sus gorras distintivas. Os he marcado en rojo ese tipo de gorro. Leían mucho y se identificaron con las ideas nacionalistas de José Vasconcelos. Algunos de ellos aparecen representados en el cuadro Las Cachuchas, una especie de collage, o también Si Adelita.
Hasta 1925, Frida apenas era consciente de su talento, cuya única base hasta entonces había sido algunas clases de dibujo con un grafista publicitario conocido como Fernando Fernández, un amigo de su padre. Llega el 17 de septiembre de 1925. Regresando de la escuela a casa en autobús, Frida y su novio por entonces, Alejandro Gómez Arias, se vieron involucrados en un trágico accidente con un tranvía. A ella casi le costó la vida y le dejó unas secuelas decisivas que influyeron en su cuerpo y en su carácter para el resto de su vida. Constituyó un manantial de horrores físicos y en muchos momentos fue el origen de la tragedia reflejada en su obra artística. Se partió la columna vertebral, la clavícula, varias costillas, se dislocó el hombro izquierdo y se fracturó la pierna y el pie derecho. Una barra de acero le atravesó además la cadera de izquierda hasta la vagina, produciéndole una triple fractura de la pelvis que con el tiempo le impediría tener hijos. Fue de tal magnitud el impacto que los médicos dudaban que fuera a sobrevivir. Tras aquel gravísimo infortunio, se vio sometida a un largo periodo de reposo absoluto y aunque parecía recuperada, los fuertes dolores le hicieron volver al centro hospitalario varias veces. Se le descubrió una vértebra lumbar rota, cuya duración exigió corsés de escayola durante otros 9 meses. Así, confinada en un aparato ortopédico, comenzó a pintar por aburrimiento, y en ese pasamiento momentáneo terminaría por hacer de esta la pasión de su vida. A instancias de su madre, la cama fue cubierta con un baldaquino, un cielo y un espejo a todo lo largo, de manera que Frida pudiera verse a sí misma y servirse de modelo. Fue el comienzo de numerosos autorretratos que constituyen la mayoría de su obra y de los que existen ejemplos en todas las fases de su trayectoria artística. El primer estudio de Frida es Autorretrato con traje de terciopelo, orientada en la pintura mexicana del siglo XIX de influencia europea. Esos retratos se diferencian notablemente de los ejecutados con posterioridad por la artista, en los que se aprecia una clara tendencia hacia la afirmación nacional mexicana. Ella tuvo mucho que ver en la situación del país. En 1920, con la creación de un Ministerio de Cultura, México vivió un periodo de renovación cultural. Muchos artistas comenzaron a encontrar incluso humillante la corriente de imitación de los modelos foráneos y promovieron un arte mexicano independiente y sin lastre de la academia. En 1928, Frida Kahlo, ya más restablecida, se unió al grupo progresista. Germán del Campo, una importante figura del movimiento estudiantil, la introdujo en un círculo de gente joven en torno al comunista cubano Julio Antonio Mella. Su pareja era una estadounidense de origen italiano llamada Tina Modotti. Tina se movía en un ambiente de artistas progresistas, liberales e intrigas, y ambas mujeres simpatizaron enseguida. Y Tina no tardó en llevar a su nueva aliada a las reuniones políticas y a las fiestas que se celebraban por toda la ciudad. Frida se afilió entonces al Partido Comunista Mexicano, en el que la militante y muchos otros amigos se reunían de forma habitual. En aquellas veladas conoció formalmente a Diego Rivera, de 42 años. En cierta ocasión, Frida se presentó con algunos de sus trabajos en el Ministerio de Educación, donde Diego Rivera se encontraba pintando varios murales. Este hizo caso omiso, pero ante la insistencia de ella, Rivera bajó de su andamio y echó un vistazo a sus pinturas, las cuales elogió. Frida lo invitó a su casa en Coyoacán con el fin de mostrarle un poco más de su obra, y Rivera prometió que no faltaría, así que cumplió y fue a la Casa Azul. Las visitas de Rivera a la Casa Azul fueron frecuentes y nació una gran complicidad entre ambos. El pintor aprovechó aquella circunstancia para convertir a Frida en protagonista de Arsenal de Armas, de 1928, en el que se le puede ver repartiendo armas para la lucha revolucionaria. Rivera formaba parte del Partido Comunista desde 1922 y acababa de separarse de Lupe Marín, con quien tenía 2 hijas. Un año más tarde, en 1929, el 21 de agosto, Diego Rivera y Frida Kahlo se unían en matrimonio, entre el aplauso de muchos y el desagrado de muchos otros, en el Ayuntamiento de Coyoacán. La ceremonia fue seguida por una gran fiesta que terminó en el apartamento de Tina Modotti.
Poco después de la boda, Rivera fue expulsado del Partido Comunista y Frida decidió abandonar también la militancia en el partido. Fue una gran sorpresa. Frida quedó embarazada, comunicando la buena noticia a su marido en Cuernavaca, donde él se encontraba pintando un mural en el Palacio de Cortés. Sin embargo, 3 meses después, se le tuvo que provocar un aborto debido a que la malformación de la pelvis le impidió continuar con el embarazo. Precisamente fue en Cuernavaca donde Rivera dibujó el primer desnudo y único que tenemos de Frida. Ahí, el desnudo con collar. En 1930 y 1933, los compromisos profesionales de Diego Rivera llevaron al matrimonio a residir en Estados Unidos, país en el que el artista pintó murales en San Francisco, Detroit y Nueva York. En ese entonces, el progreso cultural de México despertaba en Estados Unidos mucho interés, mismo que fue celebrado por los pintores mexicanos atraídos por la oportunidad que les brindaba el desarrollado mercado artístico del país vecino. A pesar del éxito social de Frida, su marido no perdió la costumbre de aumentar su lista de amantes. En junio de 1931, una vez concluido el trabajo en San Francisco, Diego Rivera fue llamado por el gobierno mexicano para continuar con los murales del Palacio Nacional. La pareja regresó a México y se instaló en la Casa Azul. Durante un tiempo alojaron al director de cine ruso Sergei Einstein, quien se encontraba en el país rodando Que Viva México, un proyecto ambicioso que terminó en fracaso y que les arruinó. Les llamaron desde Nueva York y el matrimonio decidió de nuevo volver a Estados Unidos. Tras la inauguración de la exposición allí, en 1932, Rivera y Frida llegaron a Detroit. Por segunda vez quedó embarazada y a medida que avanzaba la gestación comenzó a tener hemorragias y mareos, por lo cual se le aconsejó más reposo. Frida obedeció, pero sabía que solo pintando lograría canalizar todas las ideas que tenía en la cabeza. Los resultados lo tenéis acá. De esta manera surgió Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Obra en la que, ataviada con un elegante vestido rosa y sosteniendo una bandera mexicana en su mano izquierda y un cigarro en la derecha, se yergue como una estatua sobre un pedestal ante un mundo dividido en dos: el mundo mexicano lleno de historia y de vitalidad y el mundo estadounidense, muerto y dominado por la técnica y la modernidad. Pero la naturaleza siguió su curso y a principios de julio un aborto natural acabó con sus ilusiones. Durante su convalecencia en el hospital, la artista comenzó a expresar aquella traumática experiencia en una serie de esbozos que posteriormente le servirían como modelo para el óleo de Henry Ford Hospital o La cama volando. Cuadro en el que plasmó metafóricamente toda la soledad y el desamparo que le embargaban en un inhóspito paisaje industrial como fondo, ante el cual la cama de la enferma parece levitar. A la derecha de la obra flota un caracol que alude a la lentitud del aborto. También lo representó en lienzos posteriores como emblema de la vida y el sexo. En las culturas indias de México, el caracol se considera, debido a su caparazón protector, símbolo de concepción, de embarazo y de parto. En otras palabras, el embrión de una nueva vida que viene al mundo. En su conjunto, Frida extrajo elementos con fuerte carga expresiva de su contexto y los compuso según nuevas reglas inventadas por ellas, estableciendo un paralelismo en los exvotos mexicanos, de los que poseía una gran colección, tanto el nivel temático como el estilo pictórico, dimensiones y material. Ello resulta evidente, como en muchos otros de sus cuadros, en la combinación de hechos biográficos y elementos fantásticos. Al igual que los pintores profanos de los exvotos, la artista no pintó su realidad tal como era, sino tal como la sentía. Un telegrama recibido desde México a principios de septiembre la alertó de la inminente muerte de su madre. Entonces pintó Mi nacimiento, obra en la que una mujer acostada con la parte superior del tronco cubierta por una sábana, como los muertos en alusión a su propia madre, y las piernas abiertas, dan a luz a una niña cuya cabeza de ojos cerrados tiene las características cejas de Frida y sale de su cuerpo sobre una cama manchada de sangre. Se trata de un cuadro sorprendente en el que se percibe incluso una cierta violencia en la maternidad. En marzo de 1933, Frida y Diego abandonaron Detroit y se instalaron en Nueva York, ciudad en la que fue artista solicitado para realizar un mural en el Rockefeller Center de Manhattan. La vida neoyorquina no beneficiaba el trabajo de Frida. Tenía ganas de divertirse tras los duros meses transcurridos desde la muerte de su madre,
Visitaban amigos, frecuentaban a pintores, se paseaban por Greenwich Village o se quedaban simplemente a sentir una acusada nostalgia de su país. Esa desazón comportó algunas discusiones con su marido, quien seguía fascinado por Estados Unidos y no deseaba marcharse. Como reacción a aquella diatriba, Frida dio rienda suelta a sus sentimientos en el cuadro Allá cuelga mi vestido, o Nueva York, un irónico retrato del capitalismo estadounidense en el que expresó a través de símbolos la moderna sociedad industrial y su decadencia, la destrucción de los valores humanos. No obstante, su anhelo por regresar se vio satisfecho antes de lo que ella esperaba, pues Rivera tuvo serios problemas con sus mecenas por la obstinación en representar un retrato de Lenin en su obra, y razón por la que fue expulsado de su cargo. La polémica alcanzó unas dimensiones tales que un contrato que tenía palabrado Diego en Chicago fue directamente anulado. Frida, por su lado, fue primero operada de apendicitis y después del pie derecho. Por entonces el proceso de desfiguración de su cuerpo era ya constante y ello habría de influir en su pintura. Al dolor físico se le sumó el moral, puesto que por esa época se enteró de la nueva relación que Rivera, su marido, había iniciado con su hermana, Cristina. Profundamente herida por aquella situación, a principios de 1935 abandonó la casa común y se instaló en el apartamento en el centro de la Ciudad de México. Incluso visitó al abogado que conocía de antes, Manuel González Ramírez. Antes, en ese mar de fondo, no resulta extraño que el artista exteriorizase sus sentimientos en cuadros como Unos cuantos piquetitos, conmovedora plasmación pictórica de un reportaje periodístico sobre el asesinato por celos de una mujer a manos de su amante. En dicha obra, las heridas causadas por la fuerza brutal masculina parecen sustitutos de la vulnerabilidad emocional de Frida. Seguramente Frida se autorrepresentaba como la mujer asesinada, víctima de la crueldad de su marido. Al identificarse con la víctima de aquel crimen, Frida expresó la angustia que le produjo la situación provocada por el amor de Rivera hacia su hermana menor. A modo de huida y cansada de la situación, Frida decidió viajar aquel verano a Nueva York. A su regreso conoció al escultor japonés Isamu Noguchi, con quien vivió una aventura amorosa que el propio Rivera, su marido, todavía se encargó de finiquitar. La relación de Diego con Cristina había finalizado, pero jamás tuvo la intención de abandonar sus flirteos ni de permitir, si podía evitarlo, los flirteos de su esposa. Pero Frida había decidido darle rienda suelta a su sexualidad en las que las mujeres tenían cada vez más protagonismo y un nombre propio. Ello fue motivo de diversos cuadros, entre los que destaca Dos desnudos en el bosque, también como La tierra mía o la Mi nana y yo que vimos anteriormente, y que regaló a su amiga Dolores del Río, estrella cinematográfica que pasó por el lecho de ambos consortes, tanto Frida como Diego. A Diego no le importaba que tuviera aventuras con mujeres, puesto que encontraba interesantes las relaciones lesbianas. Su proximidad llevó a Frida a retomar las antiguas costumbres en su indumentaria, dar marcha atrás en las ideas del divorcio y hacer de la bebida un hábito cada vez más recurrido. En el año 1936 significó para Frida tanto la reanudación de sus actividades políticas como nuevas alteraciones en su estado de salud. Aquel mismo año, la pareja solicitó al gobierno mexicano el asilo del político León Trotsky. El presidente Lázaro Cárdenas dio su conformidad a la solicitud y el 9 de enero de 1937 los Trotsky llegaban al puerto de Tampico, lugar en el que Frida y algunos camaradas acudieron a recibirles. León y Natalia Trotsky se instalaron gustosamente en la Casa Azul de Coyoacán, inmueble que para su seguridad fue acondicionado prácticamente como un búnker. Fruto de aquella mutua compañía entre Trotsky y Frida, surgió una corta historia amorosa que terminó en julio de ese mismo año. Muy astutamente, ella lo había utilizado para vengarse de su marido y después lo abandonó. Pese a ello, el 7 de noviembre, fecha del aniversario de la Revolución Rusa y cumpleaños del célebre huésped, la pintora le regaló autorretrato dedicado a León Trotsky, o Between the Curtains, cuadro que despertó la admiración de André Breton, con quien tuvo un romance.
A principios de octubre de 1938, Frida Kahlo se dirigió a Estados Unidos para preparar su primera exposición individual en la galería de Julian Levy en Nueva York. Su imagen estaba por todas partes, fotografiada ante distintas obras. Una de estas es Lo que vi en el agua o Lo que me dio el agua, lienzo en el que desarrolló como nunca un lenguaje pictórico propio y recurrió a múltiples elementos de otros trabajos. Tampoco desaprovechó la ocasión de conocer a nuevas personas e inició una nueva aventura con el fotógrafo estadounidense de origen húngaro Nicolás Murray. A pesar de las infidelidades, Frida siempre sostuvo lo maravilloso que era ser la mujer de Diego de Rivera. A finales del año, Frida recibía en Nueva York noticia de París, ciudad a la que tomó rumbo, no sin ciertas dudas, en enero de 1939. Bajo el título de Mexique, el 10 de marzo fue inaugurada una exposición en la que también pudieron verse, junto a trabajos de Frida, obras mexicanas de finales del siglo XVIII y XIX. A finales de aquel mismo año, la separación definitiva entre Frida y su marido era ya un hecho consumado. Del amor obsesivo que aún sentía por su marido, son ejemplo Diego en mi pensamiento, cuadro en el que las raíces de las hojas que adornan su tocado aluden a la tela de araña con la que intenta retener a su marido, y Diego y Frida, de 1929, o Retrato doble de Diego y yo, realizado en ocasión del 58 aniversario de su marido y el 15 de su unión, formado por un rostro completo con la mitad de la cara de cada uno. El reconocimiento público de Frida en México y fuera aumentó, sin embargo, en estos años. En 1942 fue elegida miembro del Seminario de Cultura Mexicana, una organización dependiente del Ministerio de Cultura formada por 25 artistas e intelectuales. Expuso además en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. A nivel personal, también fue el año en el que comenzó a escribir un diario, considerado con el tiempo como una de las fuentes primordiales de su forma de pensar y sentir. A finales de los años 40, el estado de salud de Frida empeoró a pasos agigantados. En 1950 fue enviada durante 9 meses al Hospital ABC de Ciudad de México. A causa de una insuficiencia circulatoria de la pierna derecha, 4 dedos del pie se pusieron negros y tuvieron que ser amputados. Pero también cada vez tenía más problemas con la columna. Después de la operación de 1946, la abertura que le habían practicado en la espalda se le infectó de tal manera bajo el corsé que hacía inevitable una nueva intervención en la columna. Al haberse quedado prácticamente sin defensas, la herida no quería cicatrizar y la infección se reproducía sin cesar. En los últimos años de su vida realizó pocos retratos y se dedicó casi en exclusiva a las naturalezas muertas, cuya inspiración le proporcionaba los productos de su propia muerte. Si su pintura se caracterizó hasta 1951 por la ejecución de una técnica cuidadosa, una forma de pintar casi en miniatura, lo que es cierto es que durante el último periodo, y cada vez más, sus obras reflejaron su pésimo estado de salud. Su estado enfermizo no le permitió expresarse políticamente en su pintura, algo que se había propuesto desde su reintegración en el Partido Comunista en 1948, pero es algo que intentó hacer desde 1951. Deseaba transformar su pintura de manera que ésta ayudase al partido de alguna manera. El apoyo a la revolución se convirtió en su única razón para vivir. 11 días después, el 13 de julio de 1958, Frida se despedía del mundo entre las entrañables paredes de la Casa Azul. Allí tuvo lugar el velatorio, pero la ceremonia del entierro fue oficializada en el vestíbulo del Palacio Nacional de Bellas Artes, lugar en el que su cadáver, que había sido arreglado, peinado con cintas, sus manos cruzadas portando anillos y en el cuerpo vestido con telas ricas, fue exhibido desde la misma tarde del fallecimiento para que fuese recibido con los últimos honores. Como no podía ser de otra manera, también aquella postrera aparición se convirtió en un suceso espectacular. Alrededor de aquel ataúd pudieron verse grandes figuras del mundo artístico, responsables políticos de alto nivel, representantes de la alta burguesía, multitud de amigos y familia, además de un antiguo presidente de la República, Lázaro Cárdenas. En homenaje a su vida y a su obra, fue transformado el museo el 12 de julio de 1958. Para ello, Rivera donó la vivienda a la Nación e instauró un comité técnico para su administración. Diego Rivera murió un año después de la inauguración de este museo, el 24 de noviembre de 1957, con 70 años. Y aquí podemos dar por terminada el repaso a la vida de Frida Kahlo. Muchas gracias.